Vamos a continuar hablando sobre qué función desempeña el bautismo en el Espíritu Santo, qué función desempeña el bautismo en agua. Son bases importantes para poder edificar una vida en Cristo, ¿sí? Que refleje su imagen, que refleje su vida, ¿sí? Tenemos que entender que son fundamentos, sí, bien, es cierto, son fundamentos, pero a veces por estar mal entendidos, pues esos fundamentos no son capaces de sostener toda la estructura de construcción que se hace, ¿sí? Él dijo bien claramente, nuestro Señor dijo claramente en Hechos 1, versos 4 y 5, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y en el verso 5 dice claramente: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces fue el mismo Señor quien pone, ¿verdad? Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica? Y el bautismo con el Espíritu Santo desecha el bautismo en agua, ¿sí? ¿Es obsoleto? No. Tenemos que entender la función que desempeña el bautismo en agua, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él frene mi boca en cualquier cosa que no sea de Él. Oro a Dios porque sea su palabra fluyendo, sea su espíritu fluyendo, ya que es tan importante, porque su espíritu, su palabra es espíritu y es vida. Y solo Él tiene palabras de vida. Mi Señor, tu Señor, nuestro Señor Jesucristo, solo Él tiene palabras de vida. Y debemos anhelar su palabra. Tú y yo debemos anhelar su palabra, ¿sí? Aunque sea un hombre que esté hablando, pero debemos pedirle: Señor, usa a este hombre, que fluyas tú a través de su boca, ¿sí? El apóstol Pablo oraba en el libro de Efesios: oren por mí para que me sea dada palabra, para que al abrir mi boca, ¿sí? Para que al abrir mi boca. Entonces, Padre, oramos en esta hora para pedirte, Señor, que nos des entendimiento, que sea tu espíritu hablando, fluyendo, para poder traernos luz, traernos, Señor, revelación de la función que desempeña el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Sí? En San Juan 16, verso 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad, el Espíritu de verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, en este versículo vemos nosotros, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y ahí notamos una función que hace el Espíritu Santo, de guiarnos a toda la verdad, ¿sí? Entonces, San Juan 14, verso 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vemos la importancia que le da el Señor Jesucristo a el retorno del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo había sido quitado en Génesis 6, cuando vio Dios que el corazón de los hombres era solamente de continuo hacer el mal, y dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y el espíritu fue retirado, ¿sí? Vinieron promesas como la de Joel 2:28, que en los últimos tiempos Él derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿sí? La muerte, la resurrección de Jesucristo hizo posible el retorno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces,
la obra del Espíritu Santo es conducirnos a la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad a la que nos guía el Espíritu? Es la vida de Cristo que nos ha sido dada en el Espíritu. Estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Cuerpo y alma, muertos en nuestros delitos y pecados, cuerpo y alma, ¿sí? Y nuestro espíritu estaba, lo invierto, ¿sí? Y nuestro espíritu estaba fusionado con el alma, muerto. Por eso dice la Escritura que estábamos muertos, ¿sí? Mas Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos, ¿sí? Entonces, resucitó nuestro espíritu y nos dio algo bien importante, vida a nuestro espíritu, vida a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa verdad a la que nos guía el Espíritu? A la vida de Cristo que nos ha sido dada en mi espíritu, en tu espíritu, ¿sí? Hay una vida psíquica que es la vida del alma y hay una vida bios que es la vida del cuerpo, ¿sí? Entonces, la verdad a la cual nos guía el Espíritu Santo es la vida de Cristo que nos ha sido dada en el Espíritu. Cristo es la verdad. Y nuestra madurez es la tarea asignada al Espíritu Santo. Esa es la tarea que Él tiene de llevarnos a crecer hasta llegar a la madurez, ¿sí? Ahora, quiero que note lo que dice San Juan 14, verso 15 al 17. ¿Sí? El verso 17 principalmente, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces, observe que Jesús les dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le conoce. ¿Sí? Esta expresión nos deja claro que es necesario conocer al Espíritu Santo para poder recibirlo. Si no lo conocemos, no podemos recibirlo, ¿sí? Entonces los discípulos no tenían información sobre el Espíritu a manera de conocimiento humano, como hoy la tenemos, ¿sí? Hoy tenemos cierto conocimiento humano en el alma acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ellos no tenían ninguna información sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, del conocimiento que Jesús se refería es diferente a aquel conocimiento humano que se alcanza acumulando información mental, ¿sí? Doctrinal o religiosa, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que habla el Señor Jesucristo es el que nos provee la vida espiritual que nos fue dada cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Ese es el conocimiento que nos provee. El conocimiento que contiene la conciencia del Espíritu. Ya en la enseñanza pasada hablamos sobre la conciencia del alma, ¿sí? Y hablamos que cuando nos es impartida vida, ¿sí? Viene una conciencia y una memoria en el Espíritu, donde está la mente de Cristo, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar la conciencia del alma de la conciencia del Espíritu, ¿sí? Necesitas checar las enseñanzas pasadas, ¿sí? Entonces, es un conocimiento que no sucede en nuestras mentes, sino el conocimiento contenido en la vida espiritual, ¿sí? Esa vida espiritual que es eterna, contiene un conocimiento que trasciende nuestras experiencias en la tierra. Es por causa de ese conocimiento que nos es otorgado por pura gracia de Dios que podemos recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Lo recibimos porque lo conocemos, ¿sí? Entonces, es necesario la vida espiritual para recibirle. Si no tenemos esa vida espiritual, no podemos recibirle,
¿sí? Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en el primer contacto que tenemos con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien es el camino, la verdad y la vida, lo que Él nos imparte es de su vida, de su naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso es necesario la vida espiritual para recibirle, ya que en esa vida lo conocemos, lo reconocemos y lo vemos, ¿sí? Entonces, al recibirle, su obra comienza y permanece hasta llevarnos a la madurez y a vivir en la verdad, ¿sí? Ese bautismo es el que ha dispuesto el Evangelio, donde una antigua vida es sepultada y una nueva vida nace, ¿sí? La vida espiritual, ¿sí? Es importante que reconozcamos la vida espiritual que hay en nuestro interior, impartida por Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Él vino para darnos vida, ¿sí? Él dice, el ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida. Esa vida es espiritual, ¿sí? Necesitamos entender la vida espiritual para que podamos andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, ¿sí? Mira, entonces, observe que la conciencia está íntimamente relacionada con el lenguaje, ¿sí? Usted puede investigar acerca de este asunto altamente estudiado por la neurociencia, ¿sí? No debería de ser ninguna sorpresa y descubrir que en el bautismo del Espíritu se despiertan nuevas lenguas, ya que podemos orar en el Espíritu, pero también podemos orar con el entendimiento. Entonces, ese podría ser un testimonio de que en nosotros opera un conocimiento y una vida que nuestra alma aún no alcanza a comprender ni puede gobernar, ¿sí? Por eso Pablo habla sobre el hablar en lenguas. Luego veríamos ese tema, ¿sí? Entonces, el bautismo en agua. Si el Evangelio nos presenta un bautismo y sabemos que nos ha sido provisto el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del bautismo en agua? ¿Qué papel desempeña? ¿Lo eliminamos? ¿Sí? No, dejemos que la palabra nos conteste. El apóstol Pedro responde a esta pregunta en su carta. Primera de Pedro 3, verso 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles y autoridades y potestades, ¿sí? El bautismo en agua es una aspiración. Quiero que lo note, lo recalque bien en su Biblia, remárquelo. El bautismo en agua es una aspiración, ¿sí? Es la decisión consciente del alma de ser sepultada para experimentar la resurrección y el nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Nos bautizamos en agua como una aspiración de alcanzar la madurez, la operación en nosotros de la conciencia espiritual, ¿sí? En esa conciencia podemos andar en el Espíritu. Gálatas capítulos 5, verso 2. Entonces, en esa conciencia podemos andar en el Espíritu. 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, en esa conciencia podemos nosotros
obedecer a Dios. Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En esa conciencia podemos conocer a Dios y recibir todas las cosas que pertenecen a la vida. Estamos hablando de la conciencia espiritual. Segunda de Pedro 1, verso 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Entonces, el bautismo en agua es una referencia para nuestro cuerpo y alma de que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. 1 Corintios 6, verso 19. Dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Y no sois vuestros, ya no nos pertenecemos. Que notes, ya no te perteneces. ¿Sí? Entonces, el bautismo en agua es una referencia para nuestro cuerpo y alma, ¿sí? De que morimos, de que fuimos sepultados con Cristo. Ya no nos pertenecemos, ya no somos atraídos por nada de lo que hay en este mundo. Y nada puede gobernar nuestro camino, solo Cristo puede hacerlo. ¿Sí? Que entiendas, ¿verdad? Si vas a hacer un compromiso de bajar a las aguas, que entiendas lo que estás haciendo. ¿Sí? Somos peregrinos en esa conciencia, en esta vida natural, ¿sí? Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, si pues haber resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces, morimos juntamente con Cristo. Y obviamente a un muerto hay que sepultarlo. ¿Sí? Fuimos sepultados con Cristo. Dice Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Sí? Tienes que andar en novedad de vida. Entendamos la función del bautismo en agua, una aspiración, ¿verdad?, para que la conciencia sea purificada, sea perfecta. Es la conciencia del Espíritu, ¿verdad?, que va invadiendo la conciencia del alma, y la conciencia del alma va cediendo a la conciencia del Espíritu. Colosenses 2, versos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Entonces, notemos, ¿no?, lo que está sucediendo cuando alguien se bautiza, decide bautizarse. ¿Sí? Circuncidados, echado afuera el cuerpo pecaminoso, ¿sí?, en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo. ¿Sí? Entonces, al venir a nosotros la nueva criatura, la vida espiritual, es evidente que la vieja vida o la muerte en la cual andábamos debe ser quitada de en medio. ¿Sí? El pueblo de Israel siempre tuvo bautismos entre sus ritos, pero nunca pudo comprender lo que esos bautismos y abluciones significaban. Nicodemo no pudo comprender lo que Jesús decía al hablar del nuevo nacimiento, Juan 3. Entonces, la purificación que Jesucristo nos ha propuesto
no es una limpieza superficial, ¿sí? No, sino no es una limpieza superficial para poder continuar viviendo en la vieja vida, sino un nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva vida. ¿Sí? Nuevo nacimiento es nueva vida. Nueva vida exige que lo viejo sea sepultado. A eso se refiere el escritor a los hebreos al decir en Hebreos capítulo 13, verso 12 al 14. Notemos bien claro lo que dice, ¿sí? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando los sacerdotes sacrificaban al animal por los pecados del pueblo, estando Israel en el desierto, camino en la tierra prometida, ellos podían continuar viviendo sus antiguas vidas con normalidad dentro del campamento. Eso se debía a que el pecado los dejaba fuera del pueblo, ¿sí? Entonces, había sacrificios que se debían hacer por cada transgresión, ¿sí? Entonces, por eso salían, pero les podía permitir viviendo dentro del pueblo a pesar del pecado, ¿sí? Hoy sabemos que aquellos sacrificios no podían perfeccionar al pueblo, porque solo eran un anuncio de aquel único sacrificio verdadero que vendría en Cristo Jesús, ¿sí? El escritor a la carta a los hebreos está poniendo un énfasis en la actitud de aquel pueblo frente al sacrificio de esos animales. Esos sacrificios se hacían fuera del campamento, llevando el vituperio del pecado para que aquellas personas pudieran seguir una vida común dentro del campamento, ¿sí? Hemos de tener la misma actitud nosotros que ellos al ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al ver la manera cómo fue crucificado, ¿sí? Observar todo el sacrificio de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, cuando somos expuestos al verdadero sacrificio, nuestra reacción no es la misma que la de aquellos hombres. No somos llamados a aprovechar la muerte del Señor para continuar viviendo una vida común y corriente, ¿sí? Nuestro impulso no puede ser el continuar con la vieja vida, sino comprender que debemos salir del campamento llevando ese vituperio para que aquella muerte opere en nuestros corazones, dejando atrás la vieja manera de vivir. Efesios 4, verso 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, ¿sí? Entonces no podemos continuar viviendo si nosotros somos expuestos al sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Morimos juntamente con Él, ¿sí? Entonces tenemos que dejar esa manera absurda, esa manera de vivir, ¿sí? Entonces podemos comprender que el bautismo espiritual es aquel que nos revela la nueva vida. El bautismo espiritual, el bautismo en el Espíritu, es aquel que nos revela la nueva vida en Cristo, ¿sí? Y despierta en nosotros el anhelo de crecer, el anhelo de alcanzar la estatura del varón perfecto, el anhelo de alcanzar madurez para poder ser parte del propósito eterno de Dios, ¿sí? El bautismo en agua es una acción consciente, una determinación del alma de ir a la sepultura. Ese acto no produce acciones mágicas, no, sí, pero nos ayuda a recordar, frente a circunstancias de la vida, que conscientemente hemos decidido sepultar al viejo hombre. Esa acción puede ser relevante en nuestro proceso de madurez
de una manera consciente, bajo a las aguas, para sepultar al viejo hombre. ¿Sí? Que lo entiendas. Esa acción puede ser relevante en el proceso de madurez, si es el resultado de la apertura de ojos que produce el bautismo espiritual. ¿Sí? Entonces podemos madurar. ¿Sí? Si nosotros entendemos la función que desempeña el bautismo en agua y la importancia del bautismo espiritual. ¿Sí? Entonces, esa sepultura nos dice que no buscamos ya los placeres que buscaban los demás. Ya no. ¿Sí? No tenemos en la tierra nuestra ciudadanía. ¿Sí? Aunque caminamos en ella, ¿sí? Pero caminamos como extranjeros y peregrinos. Hebreos 13, verso 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Sí? Ya no vivimos nuestra propia justicia, ya que hemos renunciado a ella. Filipenses 3, verso 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un dueño, ¿sí? Tenemos un dueño que es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, verso 19. Ya no vivimos por el juicio de los hombres, ni por sus opiniones, como tampoco por las nuestras. 1 Corintios 4, verso 13. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando el alma atraviesa sufrimientos, debemos recordar que hemos sido sepultados en esa vieja vida. Ya la sepultamos. Y que ya no buscamos nuestra comodidad ni placer personal. Por esa sepultura buscamos participar de los padecimientos más relevantes, ¿sí? Aquellos con consecuencias eternas. Primera de Pedro 4, verso 13. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Con gran alegría. 2 Timoteo 3, 11. Persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Sí? Entonces, esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, Colosenses 3, verso 1 al 4 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Entonces, estar en Cristo es estar en su Espíritu. ¿Sí? Ese es el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Sí? Entonces estamos en su Espíritu, ¿sí? Viviendo una verdadera vida. El apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, verso 5. Esta es la naturaleza del amor de Dios, bañando nuestras almas, limpiando nuestros corazones de toda falsedad para que podamos vivir expresando su amor. Ese amor verdadero es la evidencia irrefutable de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sí? Cualquier otra manifestación puede ser actuada y superficial, pero la expresión misma de la calidad de amor de Dios en nuestros corazones solo puede ser alcanzada por la acción del Espíritu Santo, solo y únicamente por la acción del Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Estar en Cristo es por lo tanto estar en su amor, por la acción del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vivir en su Espíritu lleva una consecuencia inmediata e irremediable: dejar atrás la vida en la carne. En esta nueva vida en nosotros, ¿sí? Es esta nueva vida en nosotros que clama por la transformación de nuestras almas hasta expresar la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Sí? La excelencia del conocimiento de Dios. Entonces, nota lo que es el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Y necesitamos nosotros estar inmersos ahí, tener la experiencia de ese amor tan profundo, tan grande, tan incomprendido, ¿sí? Que lo podamos expresar, que lo podamos manifestar. En Cristo Jesús hemos sido hechos ya perfectos en nuestro espíritu, y esa perfección está siendo trasladada del espíritu a nuestra alma por la obra del Espíritu. ¿Sí? Por eso es la obra del Espíritu, llevarnos a toda la verdad. ¿Sí? Llevarnos a toda la verdad. Mira, ¿sí? ¿Sí? La verdad es Cristo, la verdad es el Señor. ¿Sí? Oro porque podamos nosotros entenderlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos hables y que podamos entender que la vida que has impartido a nuestro espíritu nos aporta un conocimiento no adquirido con la mente humana, no adquirido a través de lecturas, de libros, sino ese conocimiento nos has impartido porque tú llegaste a nuestro espíritu. Es tu vida la que debe crecer en nosotros más y más. Es tu vida, Señor, la que nos provee ese conocimiento y esa libertad. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.